encontrarse con ciertos servicios que en la inmensa mayoría de veces son vulnerables, o en muchas ocasiones, vamos. Bien, entre ellos podemos encontrarnos SNMP, ¿vale? Que es el protocolo Simple Network Management Protocol, ¿vale? Este protocolo es ampliamente utilizado por router, impresoras, etcétera, ¿vale? Básicamente el protocolo lo que permite es conectarse al equipo, ¿vale? Y extraer la configuración o detalles del sistema, ¿vale? También nos va a permitir modificar estos detalles o configuración del sistema. Por ejemplo, en los routers, pues podríamos definir si hace forwarding de los paquetes, es decir, si los deja pasar o no, pudiendo provocar, por ejemplo, la negación de servicio. Luego tenemos el protocolo SMB o Server Message Block, ¿vale? Y lo que permite es la compartición de información principalmente, ¿vale? Los sistemas, por un ejemplo, Windows lo tienen cuando tienen carpetas compartidas, en Unix igual con Samba, etc. Luego tenemos el protocolo FTP o File Transfer Protocol. Lo que nos va a permitir es el intercambio de ficheros, ¿vale? Mediante el protocolo FTP. SMTP es el protocolo de correo, Simple Mail Transfer Protocol, nos permite enviar correos electrónicos. Y luego tenemos VPN, que es Virtual Private Network, ¿vale? Que nos va a permitir establecer redes privadas virtuales, redes punto a punto con un sistema donde todo el tráfico va cifrado, ¿vale? Bien, y luego obviamente credenciales por defecto. Esto es aplicable a la inmensa mayoría de servicios y la inmensa mayoría de software. Es una cosa que siempre se comprueba cuando estamos haciendo auditoría de vulnerabilidades o un ejercicio de intrusión, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, sobre todo a nivel interno de las organizaciones, es muy común llegar a encontrar algún sistema con credenciales por defecto. Bien, vamos a ver el primero de ellos. SNMP. Una vulnerabilidad muy común que podemos encontrarnos en SNMP es las Community String por defecto. Bien, ¿qué significa esto de las Community String? Pues básicamente el protocolo SNMP es un protocolo que para poder conectarnos y leer la información le tenemos que proporcionar una contraseña y para poder conectarnos y modificar esta configuración o escribir la configuración le tenemos que proporcionar otra contraseña. A estas contraseñas, a estas dos contraseñas, se le denomina Community String, ¿vale? La contraseña para conectarnos y leer se llama public y por defecto es public, la clave, y la contraseña para conectarse y modificar los datos es private me refiero, y realmente la que se encuentra por defecto es private. Entonces, la cuestión es que es muy común que los administradores de sistemas o la gente encargada de gestionar este tipo de servicios se deje estas community string por defecto. Entonces, lo más normal es encontrar la community string public por defecto, pudiendo acceder al sistema y recuperar una gran cantidad de información como veremos en vídeos posteriores, pudiendo acceder a la configuración de red, al software instalado y bueno, una gran cantidad de información que veremos. Pero realmente la que conlleva un mayor riesgo sería en el caso de que la community string private se encuentre por defecto, porque en este caso podríamos modificar la configuración del sistema, que luego entraremos un poquito más en detalle a verlo. Bien, esta vulnerabilidad de las Community Strings se encuentra en los puertos 161 UDP y 162 UDP, ya que el servicio de SNMP corre en estos puertos. Y un ejemplo de explotación sería esta o esta que vemos aquí. Esta es utilizando una herramienta específica para SNMP y esta es utilizando NMAP, ¿vale? Como vemos aquí, con un escaneo UDP a los puertos indicados, la dirección IP y con el "-sc habilitamos el lanzamiento de scripts. En cualquier caso, en vídeos posteriores vamos a ver cómo se ejecuta esto de forma correcta. Aquí únicamente vamos a ver los detalles para que entendáis qué es el protocolo y cuál es realmente la vulnerabilidad. Bien, la vulnerabilidad en SMB, ¿vale? Bien, el protocolo SMB, sobre todo en sistemas Windows, tiene una vulnerabilidad muy común que se denomina sesiones nulas habilitadas, ¿vale? Esto implica que el servicio SMB va a permitir a cualquier usuario conectarse y poder extraer información del sistema sin necesidad de proporcionar una cuenta válida, sino que va a proporcionar una cuenta nula, ¿vale? Entonces, esta vulnerabilidad va a permitir obtener información del equipo, como por ejemplo usuarios, grupos, política de contraseñas, y bueno, otras cosas que también veremos en vídeos posteriores. Afecta a los puertos 137, 139, 445 TCP y 139 y 138 UDP. ¿Vale? La forma de identificarlo pues podría ser, por ejemplo, con nbtscan, ¿vale? -r la dirección IP, o con en un for Linux -a y la dirección IP. ¿Vale? Pero en cualquier caso, esta otra vulnerabilidad también la veremos posteriormente. Bien, vamos a ver ahora la vulnerabilidad en el servicio FTP.
FTP, básicamente hemos dicho que es un protocolo que permite el intercambio de ficheros entre dos sistemas, ¿vale? La cuestión es que hay un sistema que hace de servidor, lo que sería el servidor FTP. Y para poder autenticarnos en el sistema y, digamos, obtener o subir ficheros, necesitamos un usuario. Pues bien, hay un usuario, que es el usuario Anonymous, que en muchas ocasiones se encuentra habilitado por defecto. Y dependiendo del software que estemos utilizando, tendrá unos privilegios u otros. En cualquier caso, este usuario es muy común y únicamente necesitamos indicar el usuario Anonymous y cuando se nos pida la contraseña, darle a Enter porque la contraseña es vacía. Es muy común y esto nos va a permitir acceder al sistema y poder leer ficheros para los cuales tenga permisos. Si el sistema estuviera bien configurado, digamos que el usuario Anonymous no debería tener permisos para ver ningún tipo de fichero confidencial o sensible, pero en muchas ocasiones los administradores se olvidan de este usuario y es posible utilizarlo para extraer información del sistema, recuperar ficheros o incluso subir ficheros. Entonces, esta vulnerabilidad afecta al puerto 21 TCP, que es donde corre el servicio FTP, y a la hora de explotarlo sería tan fácil como utilizar el propio cliente FTP, poner FTP y la dirección IP, y luego usuario Anonymous y password vacío. ¿Vale? Cuando digo vacío, realmente es que se pulse Enter, porque no hay que meter nada. Bien, vamos a ver ahora la vulnerabilidad, una vulnerabilidad muy común que se encuentra en SMTP. ¿Vale? SMTP ya habíamos dicho que es el protocolo que se utiliza para el envío de correos. Pues bien, cuando queremos enviar un correo, ¿vale? Obviamente tenemos que definir como quién lo estamos mandando, tendremos que definir el mensaje, pero también vamos a verificar o vamos a definir cuál es el usuario que va a recibir este correo, ¿vale? Y hay un comando, que es el comando verify, ¿vale? Que nos va a permitir identificar si un usuario existe o no en el sistema. Es decir, imaginaos que yo quiero mandar un correo a una persona. Me meto en el servidor de correo, ¿vale? Y en ese servidor de correo, ¿vale? Me podría meter con Netcat, como veis aquí, la dirección IP y el puerto 21, y con el comando verify, si pusiera verify root, ¿vale? Podría en el servidor comprobar si el usuario root existe o no. Esto no solo sirve para usuarios que existen en el sistema, sino también para usuarios de dominio si es que estuviera integrado en dominio, ¿vale? Entonces nos podría permitir realizar una enumeración de usuarios de los usuarios tanto del sistema como del dominio, ¿vale? Y para poder explotarlo, puerto 25 TCP. Bien, vamos a ver ahora la vulnerabilidad VPN. Una vulnerabilidad muy común en VPN que se denomina el modo agresivo habilitado, ¿vale? Y el uso del hash PDP. ¿Qué significa todo esto? Bien, una VPN, como hemos dicho, es un protocolo que permite una conexión punto a punto entre dos sistemas donde todo el tráfico va a ir cifrado. Para establecer esa conexión punto a punto y que todo el tráfico vaya cifrado, es necesario, ¿vale?, el intercambio de cierta información. Y entre esta información se encuentra el hash PDP. Este hash PDP es un hash que contiene una clave precompartida, que es la que se utiliza para establecer ese túnel, ¿vale? Normalmente cuando nosotros nos conectamos por VPN, ponemos un usuario y contraseña y posteriormente ya, digamos, todo el tráfico va cifrado. Pero no es la única forma de crear una VPN, ¿vale? Si supiéramos el contenido del hash PDP, podríamos crear ese túnel sin necesidad de un usuario y contraseña. Entonces, ¿cómo obtenemos este hash PDP? Pues bien, la vulnerabilidad realmente es el modo agresivo habilitado. ¿Qué significa esto? Las VPNs tienen un modo, que es el modo agresivo, que básicamente lo que hace es proporcionar información de forma muy rápida y mucha información, ¿vale? Cuando nosotros queremos conectarnos de forma rápida a una VPN sin tener que estar realizando muchos procesos, podemos especificarle que queremos utilizar el modo agresivo. Entonces nos proporciona una gran cantidad de información, digamos del tirón, ¿vale? Nos da toda esa información y nosotros ya con eso podemos establecer el túnel, obviamente poniendo nuestro usuario, credenciales, etc. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones, si el sistema no se encuentra bien configurado, aparte de permitir el modo agresivo, lo que va a proporcionar en el modo agresivo es el hash PDP, que al final no deja de ser, como hemos dicho, el hash que contiene la clave precompartida que nos permitiría crear esta VPN sin necesidad de un usuario y contraseña. Entonces, por ponernos un ejemplo, imaginaros que estamos auditando una organización y esta organización tiene una VPN y la VPN tiene el modo agresivo habilitado y además envía el hash PDP. Cuando nos proporciona la información en el modo agresivo nos envía el hash PDP. Si nosotros cogemos este hash y somos capaces de craquearlo con procesos de cracking que veremos al final del temario, obtendríamos la clave en claro. Y una vez tenemos la clave en claro, podríamos configurar la VPN sin necesidad de un usuario y contraseña, pudiendo por lo tanto acceder a la red interna de la organización
sin tener un usuario válido, ¿vale? Por lo tanto, esto es una vulnerabilidad muy grave. Esta vulnerabilidad podríamos encontrar en los puertos 500 y 500 TCP/UDP, y a la hora de explotarlo podemos realizarlo con varias herramientas, pero por ejemplo podemos realizarlo con una que es IKEScan, poniendo "-m", "-a" del modo agresivo, "-p" y la dirección IP, ¿vale? Bien, y otros ejemplos vulnerables, pues realmente tenemos un montón. Al final, digamos que muchos de los servicios que utilizamos diariamente tienen una vulnerabilidad muy común o muy típica, ¿vale? No nos podemos parar en todos porque realmente perderíamos mucho tiempo, pero sí que os he explicado los más comunes. Si queréis profundizar, realmente tenemos otras vulnerabilidades, como por ejemplo en NFS, en RDP. En RDP es muy común poder enumerar usuarios. Tenemos vulnerabilidades en Tomcat, en aplicaciones Tomcat, perdón, en servidores de aplicaciones Tomcat y JBoss, en bases de datos, etcétera, ¿vale? La cuestión, y esto es muy importante y vamos, lo he comentado al principio, realmente cuando queramos analizar vulnerabilidades tenemos que tener muy en cuenta que tenemos tanto los puertos TCP como los puertos UDP. Por lo tanto, realmente deberemos comprobar ambos servicios si queremos identificar un posible vector de entrada que nos permita comprometer la organización o comprometer el equipo que estemos auditando.